Hola, buenos días. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es fracciones de proteínas de hidrato de carbono. Esto es para entrar un poquito más en profundidad, a entender cómo son las distintas fracciones que forman parte de las proteínas como los hidratos de carbono, para poder, digamos, de alguna forma balancear mejor las raciones, poder de alguna forma hacer un mejor balance de dietas. Vamos a comenzar con fracciones de las proteínas. Ustedes saben que la proteína era cuando mandamos un análisis de una muestra de alimentos, ya sea un forraje o un concentrado, al laboratorio. El laboratorio nos da el valor de proteína bruta. Ese dato de proteína bruta el laboratorio lo saca a través de medir, a través del método de Kiesdan, medir todo el nitrógeno que tiene esa muestra y multiplicarlo por 625. Eso nos da el valor de proteína bruta, pero como decíamos en clases anteriores, decir que una alfalfa tiene proteína bruta 18-20%, que una espera de soja o una harina de soja tiene proteína bruta del 42% o del 45% o del 46% o más, en realidad no nos está diciendo nada si no conocemos qué fracciones corresponden a ese 18% de proteína bruta que tiene alfalfa, o a un 46-48% de proteína que tiene una soja. No nos está diciendo nada qué tipo de fracción de proteínas es la que realmente nos está aportando ese alimento. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar de lo que es la proteína soluble, y dentro de la proteína soluble tenemos que hablar de la fracción A de la proteína, que es el nitrógeno no proteico, ¿sí? Ese nitrógeno no proteico que aportan los forrajes, así como ingresa al rumen, también está inmediatamente disponible ese nitrógeno para que las bacterias lo puedan aprovechar y transformar en proteína bacteriana. Esta fracción A, que corresponde al nitrógeno no proteico, es 100% degradable por hora. Por lo tanto, el aporte de proteína que puede ser una proteína no degradable en rumen es 0%. Es decir, todo el nitrógeno proteico que entra al rumen se degrada inmediatamente. Por otro lado, tenemos la proteína verdadera, que corresponde a la fracción B1, que esta también tiene una degradabilidad muy alta, del 100% por hora, y que por una cuestión sobre todo que tiene que ver con tasa de pasaje y demás, puede llegar a representar entre el 1 y el 3% de la proteína que no aparece degradada en rumen. Por otro lado, tenemos lo que se llama la proteína insoluble. Dentro de la proteína insoluble tenemos una fracción que es la proteína degradable, rápidamente degradable, que es la fracción B2, que tiene un porcentaje de degradabilidad de entre un 1 y un 15% por hora. Por lo tanto, gran parte de esta proteína, entre un 15 hasta un 50% de esta proteína, no va a ser degradada en rumen, sino que va a pasar directamente al tracto gastrointestinal posterior. Y también tenemos la otra fracción de proteína degradable, que es la lentamente degradable, que es la fracción B3. Esta fracción B3 tiene un porcentaje de degradabilidad por hora de 0,1 a 1% de degradabilidad. Por lo tanto, la gran mayoría de esta proteína, entre el 75 y el 80%, es proteína que no va a ser degradada en rumen y que va a pasar al tracto gastrointestinal posterior, y que va a ser o va a formar parte de la proteína, digamos, bypass, que por ahí se llama. Y por último, tenemos la quinta fracción, que es la proteína insoluble y la proteína no degradable, que es la fracción C. La fracción C tiene 0% de degradabilidad por hora, es decir, que esta fracción, el 100%, pasa al rumen, no se llega a degradar el rumen y prácticamente aparece todo en bosta.
Esto que parece una cosa bastante difícil de entender, no es tan difícil. Sin embargo, la primera vez así como me tocó a mí, la primera vez que me lo dieron, me pareció una cuestión totalmente compleja. No es tan complejo, simplemente hay que entenderlo, hay que saber que, digamos, la proteína que está en un alimento tiene distintas fracciones, una soluble y una insoluble, y que esa tanto soluble como insoluble tienen distintas velocidades de degradación en el rumen. Por lo tanto, digamos, la proteína soluble es casi toda degradada en rumen, en cambio la proteína insoluble tiene una parte muy importante que no es degradada en rumen y que va a formar parte de la proteína no degradada en rumen o proteína bypass. Y que hay una fracción de la proteína, como es la fracción C, que es insoluble indegradable, digamos, y que normalmente es la proteína que aparece en bosta. Un ejemplo muy típico es cuando nos damos un análisis de silo, por ejemplo, un silaje de alfalfa, que nos dice que tiene un NIDA de tanto porcentaje de NIDA. ¿Ese NIDA qué es? Es la proteína insoluble, indigestible, que está unida a la fibra detergente ácida. Y esa es proteína que no se va a poder aprovechar por el animal y que va a aparecer en la bosta. Bueno, de cualquier forma, como ustedes saben, todo esto estamos dispuestos a las consultas que nos hagan, no tenemos ningún tipo de problema para repetir todo esto y que quede bien claro cómo es, para que lo puedan aprovechar luego cuando vayan a hacer algunos ajustes de dieta o directamente vayan a hacer balance de dieta. También les quiero mostrar cómo un mismo alimento, de acuerdo al procesado que haya sufrido, al método de procesado que haya sufrido, por ejemplo, un heno o un rollo, digamos, y un ensilaje, en este caso estamos hablando de una leguminosa, puede ser alfalfa, en los distintos colores representan las distintas fracciones de la proteína. Fíjense en cómo un heno tiene más o menos un 30% de la fracción A, que era la fracción de nitrógeno no proteico. Tiene una pequeña fracción B1, que es proteína verdadera, digamos, y 100% degradable también en rumen, que estas dos fracciones forman la proteína soluble. Tiene una fracción B2, que es rápidamente degradable, muy importante, junto con una fracción B3, que era lentamente degradable. ¿Se acuerdan que esta fracción prácticamente el 75-80% pasaba directamente sin ser degradada? Y una fracción C, que es la insoluble, indegradable y que se va a desperdiciar, que puede llegar a tener valores importantes, 10-15%, depende mucho de cómo se haya procesado el material y cómo se haya conservado. Ahora, la planta que le dio origen a este heno es una alfalfa. Ahora, la misma alfalfa que le dio origen a este heno le puede haber dado origen a este silo de alfalfa. Fíjense cómo el silaje, normalmente, es un método completamente distinto al enolaje. Fíjense en cómo las fracciones de las distintas proteínas se conservan quizás un poco más parecida al material original, o sea, la planta de alfalfa. Tiene una fracción A, o sea, nitrógeno no proteico muy alta, ¿sí? Prácticamente un 50%, una fracción B1 de proteína verdadera, que también es soluble y 100% degradable, pero muy pequeña, perdón, de B1, una fracción B2, que es mucho más pequeña que la que tiene el heno, es decir, esta es la insoluble rápidamente degradable, una fracción B3 de insoluble y lentamente degradable, que casi todo pasa de largo, y una fracción A, que depende si el silaje ha sido mal hecho, mal conservado, ha sufrido mucho calor, mucha fibra de este silo puede ser que se haya unido a la fibra detergente ácida y que no esté dispuesta para los distintos procesos metabólicos, es decir, que es proteína que se va
a desperdiciar. Es decir, la misma planta hecha heno o hecha silo cambia totalmente el tipo de proteína que provee o las distintas fracciones de proteína que va a proveer para nutrir a un determinado animal. Entonces, lo mismo con una puede ser una mezcla o una gramínea, como puede ser un ryegrass, hecho heno o hecho silo, como cambia totalmente las fracciones de proteína. Siempre el enolaje es más parecido, ya sea en gramíneas o en leguminosas, y los ensilados son también un poco más parecidos, ya sea de una alfalfa o de un ryegrass. Perdón. Esto son también las distintas fracciones que aportan distintos alimentos, pero en este caso estamos hablando de harina, o sea, de poroto de soja tal cual, de cruda, digamos, soja cruda, soja tratada con calor. Fíjense en cómo el poroto de soja crudo tal cual tiene una fracción de nitrógeno proteico muy baja, la fracción A muy baja, una fracción B1 bastante importante. Ninguna de estas dos fracciones se hacen pasantes. Una fracción B2 muy importante, de la cual es, digamos, insoluble, pero rápidamente degradable, de la cual una parte importante se escapa, hasta un 50% se puede escapar de la alveolar ruminal y ser parte y formar parte de proteína bypass. Una fracción de B3, digamos, o insoluble y lentamente degradable muy baja, y una fracción de fracción C, digamos, que es la fracción insoluble indegradable, muy baja también. Ahora, si a este poroto de soja lo que hacemos es le damos un tratamiento con calor, ¿qué pasa? Varían significativamente las fracciones de proteínas. La fracción A prácticamente desaparece en lo que es, por ejemplo, una speller o una torta de soja, o una harina de soja. La fracción A prácticamente desaparece, la fracción B1 se hace mucho más chico que la fracción de proteína verdadera, y la fracción B2, insoluble pero rápidamente degradable, se hace extremadamente grande. Y esta es el aporte de proteína bypass que va a brindar, digamos, una soja tratada con calor, sino que normalmente se usa para extraer el aceite y que, digamos, hace que haya mucha más proteína bypass que en un poroto de soja tal cual. Bien, o sea que el mismo alimento, pero tratado con calor, hace variar las distintas fracciones de proteína. Y por lo tanto tiene distintos sitios de aprovechamiento de esa proteína. Si esta proteína se aprovechara en rumen, digamos, tendría una fracción A y B1 más grande, en ese caso haría aporte de nitrógeno para la síntesis de proteína microbiana. En este caso, el aporte del expeller lo que hace es aportar mucha proteína bypass. Por eso es que es uno de los alimentos más utilizados para nutrición de vacas lecheras de alta producción. Esta gráfica lo que muestra también son las distintas fracciones de la proteína, pero en este caso para distintos granos, como es la avena, el trigo, el maíz, grano húmedo, el maíz, grano seco, y la cebada. Perdón, este es maíz grano seco y este es maíz grano húmedo, ¿no? Bueno, fíjense en todos estos materiales, a pesar de que no son grandes aportantes de proteína en las dietas, pero todos tienen su porcentaje de proteína, en mayor o menor medida. Fíjense en cómo tienen distintas fracciones de proteína. No todas las proteínas son iguales. Y a su vez, podemos decir que la proteína del maíz, en este caso, sea grano seco o grano húmedo, también va a tener distintos aportes de proteína. El grano húmedo puede ser un material mucho más joven, tiene mucha más fracción A, o nitrógeno proteico,
que un maíz grano húmedo, grano seco, perdón. ¿Está? Bien. Ahora, lo que hay que diferenciar también, esto para ir terminando con el tema de proteína, es cuando vamos a hablar de los perfiles de aminoácidos esenciales que tienen los distintos alimentos. Porque cuando vamos a balancear dieta, hoy por hoy, para vacas de altísima producción, ya se empieza a balancear dieta a niveles de aminoácidos, específicamente los esenciales. En el caso de la leche, de la producción de leche, los dos principales de todos los esenciales son la metionina y la lisina. En esta primera columna figura el porcentaje de aminoácidos, en este caso metionina, que tiene la proteína bacteriana ruminal, que fíjense que tiene un valor elevado de metionina, y de ahí viene un poco lo que se llama el valor biológico de la proteína. Es decir, el valor biológico de la proteína es qué tan parecido es en la constitución de los aminoácidos de esa proteína con respecto al producto final. Es decir, qué tan similar o parecido es el perfil de aminoácido que tiene la proteína bacteriana con respecto a la proteína de la leche, en este caso, a la caseína. Y, digamos, el valor biológico más alto en aminoácidos lo tiene la proteína microbiana. Por eso es que es tan importante siempre maximizar la producción de proteína microbiana en el rumen, porque tiene un perfil de aminoácidos muy, pero muy parecidos al de la caseína. Por lo tanto, le da un valor biológico muy alto. Si vemos algunos valores, por ejemplo, algunas leguminosas, y acá vemos, por ejemplo, la soja, torta de soja, tiene un valor de metionina específicamente un poco bajo. Si bien tiene un buen valor de otro aminoácido esencial que vamos a ver después, el de metionina no es tan alto. No llega al valor, digamos, mínimo que debería tener, que es alrededor de 5. Y si vemos otro alimento, como es el gluten, o como es la harina de sangre, la harina de sangre tiene un valor muy bajo, además está prohibida usarla, pero tiene un valor muy bajo de metionina, pero fíjense en lo que es la harina de pescado. La harina de pescado tiene un aporte de metionina realmente muy alto, lástima que la harina de pescado acá no se puede usar por una cuestión de flete, de distancia y de precio, pero en países como en Chile, por ejemplo, es muy usada para producción de leche porque tiene un muy buen perfil de metionina. Ahora, pasamos al otro aminoácido esencial, de los más importantes, y es la lisina. Acá vemos también como las bacterias del rumen tienen un valor por encima de lo requerido en lisina, y por lo tanto el aporte de la proteína bacteriana es muy importante, ya sea en metionina, como vimos recién, como en lisina que estamos viendo ahora. Si vamos a ver otros alimentos, el más cercano al valor mínimo es la torta, digamos la soja, ¿sí? El speller de soja. Tiene un valor de casi 13,7% de los aminoácidos esenciales. Por eso es que se utiliza, digamos, la harina el speller de soja en la dieta de vacas lecheras, porque si bien no tiene muy buen aporte de metionina, como vimos recién, sí tiene un buen aporte de lisina. Si vemos ahora, por ejemplo, bueno, en este cuadro no está, pero si viéramos el aporte de metionina que tiene, vamos a volver al cuadro de metionina, si viéramos el aporte de metionina que tiene el speller de girasol, está bastante por arriba de los valores de soja. Por eso es que sería una muy buena combinación para tratar de balancear mejor los aminoácidos, trabajar con una mezcla entre speller de girasol y speller de soja para, digamos, llegar a los valores más altos de metionina y de lisina. Otra vez, harina de sangre tiene buen aporte de lisina, no así de metionina, pero no se puede utilizar, y la harina de pescado tiene un muy buen nivel de metionina y de lisina. Por eso es que, digamos, en los países que se puede utilizar harina de pescado, es muy importante poder balancear dietas con ellos. Bueno,
No sé si los mareé, pero recuerden que para eso están las consultas. Ahora vamos a hacer, para ver lo que es la parte de hidrato de carbono, vamos a hacer una introducción, refrescando algunos de los conceptos que ya estuvimos viendo. Dijimos que los carbohidratos tenían dos fracciones. Una es la pared celular, o lo que se llaman hidratos de carbono estructurales, que está formado por la FDN, y la FDN está formada por la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Y si a este material le aplicamos un detergente ácido, ¿se acuerdan? El Mansuz, se elimina la hemicelulosa y queda parte de la celulosa y la lignina completamente y forman la fibra detergente ácida. Estos, por ser carbohidratos estructurales, tienen una velocidad de fermentación baja. Por otro lado, tenemos los carbohidratos no estructurales, la CNE, que es lo que está en el contenido celular. ¿Se acuerdan que la célula vegetal tenía la pared celular, que es la FDN, o carbohidratos estructurales, pared celular, y contenido celular, que es donde estaban la mayor cantidad de nutrientes. En este caso estamos hablando de hidrato de carbono, por lo tanto, en el contenido celular encontramos los principales. El principal de todos es el almidón, y después encontramos azúcares simples o azúcares compuestos. La velocidad de fermentación, como dijimos, es de menor a mayor. Obviamente la lignina directamente no tiene ningún tipo de fermentación ni de degradabilidad, o sea, esto pasa directamente a bosta, pero la hemicelulosa y la celulosa varían en su velocidad de fermentación, el almidón más todavía, y el azúcar es lo que estaría, digamos, inmediatamente disponible como energía cuando ingresa al rumen. Ahora vamos a tratar de verlo un poquito más detenidamente para ver las fracciones de las proteínas. Entonces, en los carbohidratos no estructurales dijimos que teníamos el azúcar, el almidón, bueno, y la pectina, que si no la tenemos en cuenta porque su porcentaje dentro de los forrajes es muy baja. Y dentro de los carbohidratos estructurales o pared celular, lo que tenemos es la FDN, que está formada por la hemicelulosa y parte de la celulosa, y la FDA, que está formada por la celulosa, parte de la celulosa y la lignina. La fracción de azúcares es lo que se llama fracción A, que sería similar a la fracción A de las proteínas, es decir, que están inmediatamente, nitrógeno proteico y azúcares, están inmediatamente disponibles en el rumen para ser utilizados por la bacteria y sintetizar proteína microbiana. Después estaría el almidón y la pectina, que formaría la fracción B1, que es una fracción también que tiene una degradabilidad bastante importante. Después le seguiría la hemicelulosa y parte de la celulosa, que sería la fracción B2. Y por último, tendríamos la fracción C, que es la indigestible, indegradable, que pasa totalmente a bosta, que es la lignina, y que sería el equivalente a la fracción C de la proteína. La única diferencia en las fracciones que tenemos es que en las proteínas teníamos la fracción A, B1, B2, B3 y C. En hidratos de carbono tenemos la fracción A, B1, B2 y después C directamente. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para lo que se llama la sincronía energía-proteína a nivel ruminal. Es decir, si yo doy de comer hidratos de carbono que tengan una fracción muy importante de azúcares, vamos a suponer melaza, tengo que hacerla coincidir a este aporte de azúcares de la melaza, fracción A principalmente, con una fracción A de las proteínas. En este caso, urea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si el hidrato de carbono, fracción A, no está simultáneamente con la fracción A de la proteína, o sea, el nitrógeno proteico, no se va a poder aprovechar ni esta energía ni el nitrógeno para sintetizar proteína. Entonces, tengo que tener equilibrado en la dieta las fracciones A de los hidratos de carbono con la proteína, las fracciones B1 de los hidratos de carbono con la fracción B1 de la proteína, la fracción B2, en este caso con las fracciones B2 y B3 de la proteína,
Y bueno, la fracción C no tiene ningún tipo de requerimiento nutricional, por lo tanto no tiene sentido. Sí, lo único que molesta es para otra cosa. Pero como aporte de nutrientes el valor es 0. Bien, si se entiende esto, me parece muy bueno porque es un poco lo que después hay que tratar de lograr en las dietas a medida que se van incluyendo distintos alimentos, es porque los distintos alimentos nos van a estar entregando distintas fracciones, ya sean de hidrato de carbono y de proteína, y por lo tanto el hecho de hacer una buena sincronía entre ellos va a hacer que maximicemos la producción de proteína microbiana en el rumen y por lo tanto vamos a tener un buen aporte de proteína para el metabolismo del animal. El almidón, específicamente, que es digamos, el hidrato de carbono más importante en los forrajes, está formado por dos cadenas de hidrato de carbono. Una es la amilosa y la otra es la amilopectina. La amilosa es una cadena lineal y la amilopectina es una cadena ramificada. Lo que quiero mostrar acá es que la amilosa en realidad, como dijimos, es una cadena lineal que nos puede llegar a aportar hasta 6.000 unidades de glucosa, pero que en realidad, con enlaces alfa 1,4, pero que en realidad el contenido de amilosa que tiene el almidón es más o menos del 25%. Es decir, una molécula de almidón tiene más o menos un 25% de amilosa, que nos aporta hasta unas 6.000 unidades de glucosa. En cambio, la amilopectina, que es una cadena ramificada, nos puede llegar a aportar hasta 200.000 unidades de glucosa. Es decir, nos aporta muchísima más energía la amilopectina que la amilosa. Y estas cadenas ramificadas de glucosa que forman la amilopectina están en enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, y ya vamos a ver cuál es la importancia de esto, y forma parte del 75% de la molécula de almidón, la amilopectina, que en realidad, bienvenido sea, porque es el que más cantidad de energía nos aporta. Bien. Ahora, ¿cómo se digiere el almidón en un rumiante? Básicamente se digiere en 3 lugares. El primer lugar y el principal es en el rumen, ¿sí? En el rumen es atacado por la flora microbiana y produce ácidos grasos volátiles. ¿Qué va a producir principalmente el almidón? Ácido propiónico. ¿Ese propiónico qué es? Es un precursor de la glucosa. ¿Por qué? Porque el ácido propiónico se absorbe, va al hígado y es precursor, se sintetiza glucosa a partir de propiónico. ¿Sí? Por otro lado, otro lugar de digestión es el intestino delgado, donde aquí hay digestión que es enzimática, enzimas que vienen del páncreas, son básicamente la alfa amilosa y la beta, alfa amilosa y beta amilosa, que van a degradar parte del almidón. Y por último, parte del almidón que sigue pasando si se ha degradado es, digamos, atacado por la fermentación microbiana nuevamente, igual que en el rumen, en el intestino grueso, básicamente, y produce ácidos grasos volátiles que también se van a absorber. Bien, esto hay que tenerlo presente porque son distintos sitios de digestión del almidón. Y el almidón, incluso del mismo alimento, por ejemplo, vamos a tomar almidón de maíz, pueden variar el sitio de digestión, por ejemplo, si es seco o es húmedo, o por ejemplo, si está procesado o no está procesado. Es decir, si está partido o molido, vamos a aumentar la digestión ruminal. Si está entero, la digestión ruminal no va a ser tan alta, va a ser más o menos un 50%, y el resto va a pasar a intestino delgado y grueso. Y si es un almidón tratado con calor, le vamos a aumentar mucho más todavía la fermentación ruminal. Todo depende, digamos, vamos a poder hacer un uso o un procesamiento del grano, depende de en qué lugar del tracto digestivo queremos que se aproveche ese almidón.
acá tenemos, por ejemplo, digamos, distinto, esto es según el programa de CNCPS de Cornell, que da los valores sobre base de porcentaje de materia seca de la cantidad de almidón que tiene que haber en la dieta para distintos estadios. Por ejemplo, las vacas secas, no en preparto, sino secas tempranas, apenas se secan, tienen valores más o menos, necesitan valores de un 12%, con un rango entre un 11 y un 15%. En preparto deberíamos estar hablando de un 16% de almidón en las dietas, con un rango de 15 a 18. En posparto de un 23%, con un rango de 22 a 26. En pico de lactancia, que es donde más almidón se necesita, estamos hablando de un 26% en la dieta, con un rango de un 25 a 28, aunque en vacas de altísima producción hoy se llegan a usar hasta un 30% de almidón. Hay que tener cuidado con eso porque ya estaríamos, digamos, trabajando muy al filo de la navaja con respecto a entrar a un cuadro de acidosis subclínica o clínica. Y en medida de la lactancia, es decir, en medida que baja la producción de leche, bajan los requerimientos de almidón de un 25 con un rango de un 24 a un 28. Bueno, este cuadro lo que mide la relación entre el almidón digestible en el rumen y el digestible total. Por ahí el almidón digestible en el rumen es bajo, pero la digestividad total del almidón siempre, inmediatamente, de si tiene un procesamiento o no tiene procesamiento, o tiene un tratamiento con calor o no, la digestibilidad total del almidón, sumando la ruminal más la intestinal, digamos, termina siendo la misma. Lo que pasa es que si yo necesito almidón a nivel ruminal, digamos que el maíz tal cual o el maíz partido no me ofrece gran cantidad de almidón degradable del rumen, sí me ofrece un buen nivel de almidón degradable total. Pero yo necesito almidón para generar, digamos, ácido propiónico, para generar energía, para sintetizar proteína microbiana. Lo que necesito quizás son valores de energía más alto a nivel ruminal, y eso por ahí el grano de maíz partido no me lo da. Lo que sí puedo hacer es molirlo tipo harina, entonces esta digestividad ruminal la levanto, la digestividad total va a ser más o menos igual, pero levanto la digestividad a nivel de rumen. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. Este es, por ejemplo, la digestibilidad, cómo influye la digestibilidad del almidón en la producción. Este es el caso de, por ejemplo, podría ser bien un grano de maíz, que tiene una digestibilidad del 66%, quiere decir que hay un 34% que no es degradado. Y este es un material que tiene un 80% de almidón digerido, degradado, como nos aporta, digamos, un 78% de almidón degradado, un 22% no degradado, y por lo tanto, digamos, si bien la cantidad de energía metabólica y la producción de leche no se va a ver muy afectada, 40 litros, 18 contra 40, 39, lo que sí se ve claramente cómo aumenta la síntesis de proteína microbiana, cuando hay un mejor aporte o cuando hay un aporte más alto de almidón a nivel ruminal. Esto sería un claro ejemplo, por ejemplo, de un grano de maíz partido y un almidón de trigo, por ejemplo, un grano de trigo, que tiene un aporte de almidón mucho más digestible en el rumen. Siempre tengan en cuenta que esto es una cuestión, digamos, por ahí teórica, y que estamos trabajando, podemos estar trabajando con valores muy altos de digestividad ruminal en las primeras 7 horas, y estamos, digamos, con posibilidad de entrar en un cuadro de acidosis. Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Bueno, esto es más o menos lo mismo, es el total de digestión del almidón, del tracto digestible, estamos hablando, y la producción de leche, digamos. Cuanto más digestible es la cantidad de almidón, acá valores 95, 97, 98%
de digestibilidad del almidón total en todo el tracto digestivo, es decir, rumen más intestino, fíjense cómo la producción de leche es más alta. Y tiene una correlación de un 70%. Eso quiere decir que es directa, es bastante directa la relación entre digestibilidad y producción de leche. Acá tenemos esta gráfica, acuérdensela siempre, porque en esta gráfica lo que estamos mostrando básicamente es la digestibilidad, la degradabilidad de acuerdo al tiempo que tiene en el rumen los distintos granos. El menos degradable de todo es en este caso el sorgo, que tiene una degradabilidad ruminal baja. Fíjense que recién alrededor de las 20 horas llega a casi un 60%, 65% a las 20 horas más o menos. Después, la degradabilidad total es más o menos la misma para todos, pero lo que varía mucho es la ruminal. La línea roja es el grano de maíz, también con, digamos, ya alcanzando al sorgo, pero mucho antes, ya a las 14 horas prácticamente tiene el mismo valor de degradabilidad que tiene el sorgo a las 20 horas, es decir, que tiene una degradabilidad ruminal un poco más alta, la del maíz, pero tampoco es tan alta. Y la digestibilidad o la degradabilidad total es más o menos la misma. Ahora, fíjense en lo que son los granos de los cereales. En este caso tenemos cebada, trigo y avena. En el caso de la avena, prácticamente la digestibilidad es inmediata, es decir, inmediatamente consumido, el almidón se digiere. Por eso es que es tan fácil provocar un cuadro de acidosis con una avena, un trigo, una cebada, mucho más fácil que hacerlo con un grano de maíz o sorgo, que tiene una degradabilidad mucho más baja a nivel ruminal. Sí, los almidones de los cereales, cebada, trigo, avena, tienen una degradabilidad ruminal muy alta en poco tiempo. ¿Está? Y eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, acá estamos mostrando algunas, digamos, sería el mismo alimento, en este caso maíz, molido, por ejemplo, rolado o rolado a vapor, o sea, lo que sean copos, o maíz húmedo. Fíjense cómo la degradabilidad o la digestibilidad, digamos, cambia, digestibilidad total, estamos hablando acá, cambia a medida que tiene algún tipo de procesamiento. Todo es maíz, pero, digamos, en el caso del maíz húmedo, molido, es el que tiene mayor digestibilidad. Acá tenemos la digestibilidad ruminal y la digestibilidad total del grano de maíz. Si es entero, partido en 3 a 4 partes, rolado en 6 a 7 partes, molido, húmedo o hecho copos. En Argentina, lo que más se usa en vacas lecheras de alta producción es el molido tipo harina. En Estados Unidos se usa mucho el copo, que es un grano que es procesado con calor y que aumenta muchísimo la digestibilidad ruminal. Fíjense en cómo el grano entero de maíz tiene una degradabilidad ruminal muy baja, como vimos en la curva recién, un 59%. La degradabilidad entera es del 92%. Si lo partimos en 3 a 4 partes, levantamos la digestibilidad ruminal y también la total. Si es rolado, aumenta un poco más también la digestibilidad ruminal y las totales se mantienen más o menos todas iguales. Lo que aumentan son las digestibilidades dentro del rumen. Fíjense, un molido tipo harina como llega a un 78%, y esto es lo que usamos en Argentina, 78% de degradabilidad ruminal y un 94% total. Bien, o sea que aumenta, a medida que aumenta la intensidad del procesado del grano, aumenta la digestibilidad ruminal. ¿Ok? Bien. Bueno, esto es un poco lo mismo, no es que un maíz seco molido, seco quebrado, húmedo molido y húmedo quebrado, como también las digestibilidades ruminales cambian. Siempre el húmedo, ya sea molido o sea quebrado, tiene una digestibilidad ruminal más alta. Pero las digestibilidades total, en este caso el único que se diferencia es el húmedo molido, que es un poco también cuando utilizamos un maíz húmedo en Argentina que se tiene que embolsar,
es el procesamiento de la misma máquina que lo va embutiendo, lo va moliendo. Fíjense que la digestividad total es muy alta, es decir, hay mucho almidón que se aprovecha para producir leche con el húmedo molido. Ahora, cuando hablamos no de grano, sino de el maíz que está en el silo, dentro de un silo, lo que tenemos que ver es que si lo medimos con una zaranda de 4,75 milímetros, agujeritos de 4,75, el almidón que pasa por esta zaranda debería ser arriba del 70% para decir que es un material de muy buena calidad. Si pasa entre un 50 y un 70%, estaríamos hablando de una calidad procesada buena, adecuada, pero cuando el material que pasa es menos del 50%, estaríamos hablando de un material inadecuado, digamos, o que el grano no está lo suficientemente procesado como para ser bien utilizado por el rumen y por el resto del intestino delgado e intestino grueso. Por lo tanto, digamos, esta es una buena medida para ver qué aporte, porque quizás el aporte de almidón puede ser para dos silajes lo mismo, vamos a ver, su 30% de almidón o 32% de almidón, los dos silajes tienen la misma cantidad de almidón total, pero uno tiene un buen procesado porque la máquina trabajó con un cracker que andaba adecuadamente y por lo tanto tenemos muy buen aporte de un almidón que se va a usar muy bien. Y en el otro podemos tener un nivel de procesamiento muy bajo porque le pusieron el cracker pero no estaba bien sincronizado, o que estaba muy abierto y pasó mucho grano entero. Entonces los niveles de almidón son bajos y por lo tanto, digamos, ese material no es el adecuado siempre y cuando estemos hablando de vacas de alta producción. O sea que es un detalle más a tener en cuenta. Estos son datos de laboratorio de Estados Unidos, por ejemplo, donde se pasó los diferentes datos, granos de maíz, de los silajes, y por un tamiz, por una mallita KCB de 4,75. Fíjense en que de todas las muestras que se procesaron, estamos hablando de 200 y pico de muestras, el 42% de las muestras tenían un procesado deficiente. Es decir, que acá pasó menos del 50%. El 51% de las dietas tenían un procesado adecuado, es decir, que pasó entre un 50 y un 70%, y el 7% de las muestras tenían un procesado excelente, es decir, que más del 70% del almidón, digamos, o del material pasó por este tamiz con agujeritos de 4,75. Eso es un poco para diferenciar, digamos, las calidades de los silajes, digamos, que tenemos disponibles para alimentar. Por otro lado, hay otros factores que influyen también o que determinan la digestibilidad del almidón. En este caso podemos hablar del tamaño de partícula. El tamaño de partícula tiene una correlación de 0,7, o sea, 70%. Es una alta correlación entre tamaño de partícula y digestibilidad del almidón. Menor tamaño de partícula, mayor digestibilidad, 70%. Humedad 53, vimos que el grano húmedo tiene mayor digestibilidad. Y el tipo de endosperma también un 46%. El otro dato importante también es la vitrosidad que tiene el grano, digamos, y eso tiene que ver con el momento en que se hace el silaje, que debemos estar hablando de entre un 28 y un 35% de materia seca, para tener un grano que se puede diferenciar, digamos, a simple vista, hablando de que tiene un cuarto línea de leche. Este es un estado pastoso vítreo, y quiere decir que ese almidón todavía no tiene una vitrosidad muy importante y por lo tanto va a ser muy aprovechado. En la medida que el silaje maíz se haga más tarde, con más cantidad de materia seca, este almidón que está dentro del grano va a estar con un nivel de vitrosidad mucho mayor y por lo tanto el aprovechamiento va a ser menor. Por eso es tan importante no pasarse en los contenidos de materia seca que estamos hablando. Hoy se está hablando de más cercano a un 35% de materia seca de la planta al momento de hacer el ensilaje.
También otra cosa que tiene que ver en cuenta es el tiempo en silaje. El tiempo desde que se hace el silo hasta que se puede aprovechar. La mayoría de la bibliografía habla de 6 meses, 6 a 7 meses, como punto óptimo para aprovechar mucho más nutritivamente, digamos, el material. El tema es que es muy difícil que podamos llegar a hacer silos y para usarlo dentro de 6 o 7 meses, por una cuestión de que normalmente siempre la cantidad de materia seca que hay en el campo no alcanza y por lo tanto a veces estamos haciendo los silos y a veces a los 30 días o antes ya lo estamos abriendo para ser utilizado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si hacemos el silo, por ejemplo, independientemente de esto, porque para el hemisferio norte, pero independientemente de esto, si estamos hablando de que un silo de maíz lo hacemos acá en diciembre, este mes sería diciembre, la digestividad del almidón sería baja. Dentro de las primeras 7 horas sería baja, alrededor de un 57%, 56,5%, 57%. Ahora, si ese silaje lo dejamos estabilizar, fíjense en cómo aproximadamente a partir del cuarto, quinto mes, se estabiliza la digestión, la digestividad que tiene ese almidón, y se hace mucho más importante allá en el séptimo mes. Pero obviamente es un problema dejar tanto tiempo el silo, digamos, sin utilizar. Y estamos hablando de una diferencia de digestividad del almidón de entre más o menos de un 9% entre el valor mínimo y el valor máximo. Pero digamos que si podríamos al menos dejar 4 meses desde que se hace el silo hasta que se empieza a utilizar, estaríamos hablando de una digestibilidad del almidón bastante aceptable. Esto es el porcentaje de digestibilidad de almidón a las 3 y a las 7 horas. No quiero enredarlo tanto con números, en este caso maíz seco, en este caso maíz húmedo. Simplemente se los dejo para que lo tengan, para que sepan que varía. Lo mismo pasa con el maíz silo también, cuánto se debería digerir a las 3 horas y cuánto a las 7 horas. Y lo mismo con una TMR, una ración totalmente mezclada, cuánto debería ser la digestibilidad del almidón en promedio a las 3 horas y a las 7 horas. Y cuando es malo, digamos, ese material es malo cuando las digestividades son muy bajas. Lo mismo pasa con los procesamientos de los granos y el porcentaje que se aprovecha totalmente dentro del animal. Digamos, fíjense como acá tenemos vacas lecheras, tenemos feedlot y tenemos distintos procesamientos, flaqueado, grano entero, rolado, molido. Entonces, digamos, de acuerdo al procesamiento podemos tener mayor aprovechamiento o no del almidón y lo que se nos va a escapar es el almidón que aparece en bosta. Entonces, cuando ese almidón está muy poco procesado, hay un poco más de almidón que va a aprovechar, digamos, va a pasar a bosta y no va a ser aprovechado. Esto es exactamente lo mismo, digestividad del almidón y método de procesamiento, como hay procesamientos como es el flaqueado, que se llaman los copos, que es tiene una digestividad muy alta, y como hay otros, por ejemplo, el rolado, que tiene una digestividad un poco más baja, y por lo tanto el almidón que va a aparecer en las heces y que no es digerido también es más alto. Bueno, esto es más o menos lo mismo, no quiero llenarlo tanto de números. Esto es también qué pasa cuando los niveles de inclusión en una dieta son más bajo o más alto, cuando los niveles de inclusión de una dieta de almidón en una dieta son más bajos, el aprovechamiento es mayor, cuando pongo mucha más cantidad de almidón dentro de la dieta, por ahí el almidón que se me va a escapar y va a aparecer en las bostas es mucho mayor. Bueno, en realidad esto era un poco lo que quería decir sobre lo que es la parte de partición y
tanto de proteína como de hidratos de carbono. Quiero repetirles que vamos a estar, digamos, dispuestos para las consultas. Y bueno, estamos a vuestra disposición para todo lo que sea